Bueno, pues buenos días. Vamos a continuar con el siguiente capítulo, que es del volumen 5, la parte 2, perdón, del capítulo 4. Se llama El ensueño de un maestro de escuela. Y bueno, este capítulo trata sobre las reflexiones de la educación que hace un maestro, y le pongo el maestro soñador porque prácticamente el capítulo trata sobre las reflexiones que hace. La historia está compuesta, bueno, yo para fines prácticos la dividí en 6 partes, digamos la introducción y la reflexión en la parte 1, la parte 2, el propósito de la educación, la parte 3, la educación como un derecho y una necesidad social, la parte 4, la educación y la verdad, la parte 5, Moisés o Darwin, la dicotomía en la educación, y la última parte, la responsabilidad del educador y la nueva escuela. En personajes, pues el principal es el protagonista Michael C. John Harrowby. Él es el maestro soñador, el que está reflexionando. Y en la historia menciona, nada más hace una referencia de Fanny, que es su esposa, de Jack Horner, que es una figura simbólica de un niño terrible, y hace referencia a dos pedagogos, el pedagogo Diesterweg y el profesor Dodelport. De ellos solo hace una referencia. Y bueno, en la primera parte, aquí vemos que él se encuentra reflexionando sobre su vida. Él recuerda una experiencia pasada que había tenido en Suiza como maestro y que no había resultado como él esperaba, pero que ahí, bueno, en la historia él reconoce que esa experiencia aún pues le hizo sentir vivo porque pues estaba aprendiendo y aplicando pues toda su vida, ¿no? En ese momento. Entonces, ahora, para el tiempo en el que él escribe, bueno, y hace estas reflexiones, había sido nombrado como director de una escuela, la Winton Lee Grammar School, y la primera preocupación que viene a su mente, pues es su esposa Fanny, que había sufrido bajo la presión de su vida anterior. O sea, aquí él recordaba la experiencia en Suiza y vio que no era como él esperaba, y entonces asocia que su esposa también había sufrido bajo esa presión. Y bueno, ahí en algunos momentos también llega a mencionar de su hijo en esa primera parte. Y en este momento él esperaba que el cambio, o sea, asumir el nombramiento de director, le hiciera a su esposa y a su familia, o les trajera cierto alivio, ¿no? Al momento en el que ella también fuera parte de eso, porque como director, pues su esposa podría tener también cierto acercamiento a los a los niños internos de esta escuela, y pensaba que eso podría llevarle un alivio a ella, pero también se sentía atrapado en solamente, ¿no? Como eran reflexiones en las ideas de que su nuevo puesto iba a traerle tareas repetitivas, ¿no? Como el tema de la obtención de becas, y ahí es donde recuerda a su hijo Tim, que también había recibido una beca o que había sido becado, y otras solicitudes para los estudiantes, ¿no? O sea, se iba a meter en un nuevo rol donde iba a tener pues toda la burocracia, digamos, que tienen en este tipo de cargos. Entonces, evitando, dice, confrontar sus pensamientos más profundos y su temor al conformismo. Aquí es donde viene la referencia del personaje de Jack Horner, que era el niño que se sienta solo comiendo su ciruela en el rincón del salón, ¿no? A lo mejor en su momento era una ciruela, ahorita a lo mejor sería el que se sienta hasta atrás, ¿no? A comer dulces o lo que sea. Pero él hace esa referencia porque él percibía que pues esa es una tendencia también, y él temía caer en esta vida de conformismo, que es para él lo que hacía como una analogía, el ejemplo de Jack Horner, del niño que se sentaba solo comiendo su ciruela en el rincón, a una persona que tiende al conformismo y a la comodidad sin perseguir sus verdaderos ideales. También aquí él enfrenta una lucha interna sobre la capacidad para revolucionar el sistema educativo. Primero tiene como cierta humildad, ¿no? Porque ahí lo que dice es que él no se sentía que el ascenso de puesto le haya sido por mérito, sino más bien como por tema de suerte.
Entonces, pues en esta historia es interesante porque yo les adelanto que hice una lectura y ya ven que es medio rebuscada la lectura a veces de Charlotte Mason, y luego volví a releer y así estuve también apoyándome un poco de la inteligencia, que ahorita está muy, muy de moda y que ha sido bastante benéfico también porque nos arroja muchas conexiones interesantes. Pero algo que a lo que empecé a llegar a concluir fue que justamente mucho de esto fue algo que ella misma vivió, ¿no? Y pienso que probablemente en este capítulo ella reflejó mucho de lo que ella estaba pasando en el momento de su vida, ¿no? En diferentes puntos de su vida, particularmente cuando ella empieza a asumir un liderazgo en este tema de la educación. Y lo veo porque, por ejemplo, ella también enfrentó una lucha, ¿no? Sobre, o sea, algo que se presenta en la obra educativa es que hay una humildad en el sentido de decir, esta es una propuesta más, ¿no? Con sincera timidez me atrevo a ofrecer, ¿no? Es algo que ella comenta de constante. Y algo que coincide mucho es que este profesor fue nombrado cuando tenía 35 años. Y ella también empezó muy joven y a liderar y hacer, por ejemplo, simplemente las conferencias, de las que luego se hizo los volúmenes de la obra educativa, ella también tenía como 30 años. Entonces yo veo muchas similitudes y creo que a lo largo de este capítulo es lo que vamos a encontrar, muchas similitudes con su pensamiento. Luego ella, bueno, el autor aquí, que sería, no el autor, sino más bien el personaje principal aquí, reconoce que, pues, sí, ciertamente y probablemente no merecía ese ascenso, que probablemente otros directores, otros maestros tuvieran más experiencia, más capacidad que él, pero también reconoce que él ha tenido ideas valiosas, ¿no? Pero aún con este reconocimiento, pues no deja de dudar de sus propias capacidades y aquí se compara la situación con lo que pasó con Moisés, ¿no? En cuanto a que Moisés lideró un pueblo, ¿no? Una sola persona, ¿no? Pudo y fue usada por Dios para ayudar a un pueblo. Entonces, en cuanto a esto, esas ideas, pues también temía que la pereza o la cobardía lo hayan frenado, ¿no? A él, o sea, el tema de asumir ese puesto. Luego, dice que la sociedad también estaba ansiosa por seguir líderes con visión, ¿no? O sea, y hay una cita ahorita más adelante, justamente la que sigue, que trata como de explicar más esta parte. Y dice que, así como en el ejemplo de Moisés, que Moisés lideró y guió a un pueblo, ¿no? El pueblo quería justamente tener un líder que tuviera visión para seguirlo, pero él también reconoce que dentro de, no en el caso de Moisés, pero en el caso de los líderes que tienen una visión, pues no todos los líderes con una visión, pues son necesariamente buenos, ¿no? También hay malos profetas, ¿no? Y lo vemos también en la palabra. Entonces, esos malos profetas en este tema puede ser los teóricos de la educación que enfocan mal sus teorías, ¿no? Lo que hemos visto y que hemos también podido comprobar, ¿no? Con la práctica y después de muchos años. Entonces, aquí él se siente llamado a liderar y la inseguridad que sufre y la duda, ¿verdad?, de si realmente está preparado para aprovechar la oportunidad que se le presenta. Yo pienso que probablemente esto refleja mucho del temor natural que viene al hombre cuando piensa si es suficientemente capaz de cumplir con una misión, con una tarea. Y la frase que puse fue un ánimo que él mismo se da y dice, vamos Michael, hombre, sabes en tu corazón que esta oportunidad te ha llegado simplemente porque has pensado en algunas cosas que deberían ser útiles. Y dice, eso es lo que el mundo quiere, porque de alguna manera la gente se ha vuelto demasiado humilde y dócil para pensar por sí misma, ¿no? Y es justamente lo que decía acá, ¿no? Que las personas quieren líderes con visión, y aquí lo dice, ¿no? Porque la gente se ha vuelto demasiado humilde y dócil para pensar por sí misma. Preferimos que alguien más nos guíe, ¿no? Que tomar la iniciativa muchas veces. Y en la parte 2 que habla del propósito de la educación, aquí igual esta lectura nos plantea que la educación no es solo una preparación para la vida, sino que es
un proceso continuo. Esta es otra de las reflexiones que él hace, ¿no? En todo este proceso. Dice, la educación no es solo para una preparación para la vida, sino un proceso continuo que dura toda la vida. Y lo compara con la religión como una fuerza constante que impulsa al individuo. O sea, como que tienen tanto la educación como la religión, son fuerzas que tienen ese poder, digamos, para modificar al individuo, ¿no? Digamos que la religión en lo espiritual, ¿no? Y cuando es obviamente cuando es la religión verdadera, pues el fruto y el producto de la transformación es aprobada por Dios, ¿no? Y en eso no hay duda. Pero en el tema de la educación, por ejemplo, ya también, o aquí también se reconoce que también puede ser una comparación con lo que hace la religión en cuanto a que también puede modificar, ¿no? O puede ayudar a la parte del carácter del hombre. Dice que aquí entonces se critica en esta parte de la lectura la reducción de la educación a la memorización de unos pocos textos, ¿no? Porque si entonces la educación no es preparación para la vida, pues entonces tampoco la educación tiene que ser únicamente la memorización de los libros de texto, ¿no? Aquí argumenta que la experiencia debería de ser más profunda y más significativa, que involucre a todo el ser de la persona. Y, y bueno, aquí en esa reflexión llega a una conclusión, una primera conclusión importante, que es que el propósito principal de la educación debería ser crear esta generación mejor que la anterior, ¿no? Y, y esto contribuyendo al desarrollo de una sociedad más justa y moralmente superior. Justamente en la presentación pasada veíamos que y me parece que fue en el capítulo que habíamos visto los primeros del volumen 3, donde hablábamos de cómo esta es la generación que no va a superar a sus padres, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con lo que viene así en las ideas posteriores de esta imagen, pero tiene que ver también pues con un abandono y con una dicotomía que se ha hecho. Pero el propósito, claro que aquí se presenta, es que se tiene que crear una generación mejor que la anterior. Y digamos que ese es el propósito que remarca aquí el maestro que está reflexionando. Algunas citas que puse de esa parte es que la educación no es meramente una preparación para la vida, sino el trabajo de toda la vida. Otra es que, como la religión, la educación no es nada o lo es todo, un fuego consumidor en los huesos. Justamente lo que hablábamos de que también tiene el potencial para transformar a una persona, no hablando en el sentido espiritual en el que Dios nos aprueba, sino en el sentido del comportamiento, de los pensamientos, de cómo puede tener incluso sentido una vida. Y luego otra frase, otra cita dice, ¿cómo es posible que no veamos a través de la prisa por comer y beber, conseguir y tener, que nuestro principal negocio aquí es crear una generación mejor que nosotros? Eso es justamente a donde él llega, ¿no? En su meditación. Y bueno, antes de pasar a esta, igual comentar que si algo en el contraste que hago de que probablemente estas eran las mismas reflexiones que ella hizo en su momento, algo que vemos es que ella justamente desafió esa noción que se tenía en su momento del propósito de la educación, porque aunque no era muy explícito el propósito, los métodos y las formas de educar de ese tiempo en el que ella lanza esta propuesta educativa, sí estaban muy enfocados a la memorización de textos, ¿no? Por algo pone al principio uno de que el niño no es una hoja en blanco, ¿no? O sea, que el niño, la mente es el instrumento de la educación, ¿no? No la educación es la que produce la mente del niño. Entonces, pues yo veo aquí otra similitud con ella en cuanto a que ella también notó y percibió que el propósito de la educación, pues no es la preparación para la vida, sino crear una generación que sea mejor que la anterior. Y esto, en el
digamos, contribuyendo, como dice aquí, al desarrollo de una sociedad más justa y moralmente superior. Esto como coincide demasiado. Luego, en la siguiente parte, la educación como un derecho y una necesidad social. Aquí también yo creo que podemos percibir bien que son muchas de las reflexiones que ella hizo y de hecho, como lo habíamos visto en el video en el cual Ingrid nos expuso el tema del principio 1 y el principio 2, había una desigualdad en oportunidades para recibir una educación. Entonces, aquí se aborda en este texto ese problema de la desigualdad social en la educación y señala que los niños de familias pobres tienen menos acceso a una educación de calidad. Lo que ella, bueno, lo que él, el maestro soñador, decía que esto no era así o no hacía sino perpetuar esa desigualdad y que aunque existían casos excepcionales de niños talentosos que lograban superar sus orígenes humildes, ¿verdad? Esos casos eran muy raros y también eran raros y además de todo, pues dependían de diferentes factores, ¿no? Aquí hay una cita que dice, mientras tanto, es agradable saber que la educación es posible para el hijo del hombre que nace genio, tiene la suerte de tener padres abnegados y una cualidad más, vive en una ciudad. Entonces, pues simplemente de aquí estos casos raros y esos factores que eran diversos, ¿no? Para que un niño pudiera tener como o lograr o superar, ¿no? El tema del rezago o de esa educación que no, que le ponía como en desventaja, que era o no, o era nula, de que no tenían educación, o de que era muy mala la educación para ellos, era justamente, por ejemplo, las becas, ¿no? Las becas era una de las cuestiones en las que este maestro pues pensaba que el niño tenía o podía superar ese origen humilde, ¿no? En el que no podía recibir educación. También el tema de los padres, ¿no? Si los padres eran abnegados, los padres en el sentido de que hacían su labor, ¿no? En el hogar, y aún si el niño iba a la escuela, ¿no? El padre no se desentendía de su autoridad ni de su función. Y otra más es que vivía en una ciudad. O sea, si estos factores estaban, normalmente el niño tenía posibilidades. Pero ahí es cuando reconoce que el sistema educativo estaba en revisión justamente por eso y que necesitaba una reforma justamente para garantizar que esas oportunidades de educación, ¿verdad?, fueran para todos independientemente de su origen social. Y lo mismo, lo que les comento aquí, también vi pues un reflejo, un poco una proyección de lo que ella hizo, ¿no? Porque en su tiempo esto era muy marcado. Ahora también, ahora yo creo que también lo podemos ver, aunque han hecho escuelas públicas, por ejemplo, las escuelas de paga, ¿no? No va cualquiera a una escuela de paga y a las escuelas públicas puede ir cualquiera, pero la calidad supuesta de educación en una escuela de paga, pues lo que te ofrecen es algo mejor, ¿no? Y en una escuela pública, pues sabes que el nivel educativo pues es promedio, ¿no? Y que no es del todo lo mejor. Entonces, esto en realidad no ha cambiado, ¿no? Pero lo que ha cambiado es que esta propuesta educativa, ¿no? Que es a lo que al final pues vamos a llegar, es que sí ha permitido que cualquiera pueda educarse, ¿no? Porque habla de una autoeducación y habla de principios, ¿no? Los principios pues no te cuestan, tú los puedes aplicar, ¿no? A nadie, a ninguna de nosotros o a ninguno de nosotros nos ha costado dinero aplicar un principio educativo, ¿no? Alguno de los principios, ¿no? Entonces, justamente su propuesta sí puede erradicar esa desigualdad, porque en la medida en la que la persona se hace consciente de que las herramientas están en su ambiente del hogar, de que las herramientas naturales están en la comunicación, en la narración, están en los libros, que aunque los libros sí pueden costar, también contamos con espacios públicos que los ofrecen. Entonces, esto creo que sí es una propuesta que puede erradicar esa desigualdad. Aquí el autor, el personaje principal o el maestro aborda el concepto de la educación como un derecho y también como una necesidad para el desarrollo social. Aquí es donde cita un panfleto de la Alemania Libre, donde se resalta la importancia de la educación para el bien común
y subraya la necesidad de un sistema educativo que brinde oportunidades a todos. Por eso es que pues encontramos esta propuesta que sí está tratando o que sí procuró, ¿no? Hacer accesible la educación a todos. Dice, el conocimiento es poder. No es un sentimiento alarmantemente nuevo. Estamos dispuestos a admitir que el pueblo tiene derecho al poder que da el conocimiento, que el conocimiento que sirve es el que califica a un hombre para su vida como animal social. Y bueno, en cuanto a animal social, aquí puse la referencia de que se alude a una idea aristotélica. O sea, animal social es una idea aristotélica de que los seres humanos son naturalmente seres sociales, es decir, que están destinados a vivir en comunidad y que su realización personal y moral depende de su interacción con otros. En este contexto, en el contexto en el que se da la cita, el término subraya la importancia de una educación que no solo desarrolla habilidades técnicas o académicas, como ya lo vimos, sino que también prepare a las personas para participar de manera plena y ética en la sociedad. Esto implica que la educación debe formar individuos que comprendan y asuman su papel en el tejido social, promoviendo el bienestar común y contribuyendo al desarrollo de una sociedad más justa y equilibrada. Entonces, aquí volviendo a la cita, dice, el talento, el genio que arde hoy en las habitaciones caldeadas de 1000 fábricas o se ahoga en 1000 sótanos húmedos, debe ser cuidado por las escuelas del futuro para el beneficio infinito de todo el bien común. Eso toca una cuestión candente. Dice, no se puede estar seguro de que los sótanos, como tampoco los salones, críen genios a millares, pero esa no es la cuestión. La cuestión concierne a la población pobre, a las clases criminales, ¿no? Volvemos al punto de incluso del principio 2, ¿no? Dice, es una vergüenza que esas frases sean posibles en nuestro idioma inglés. Estamos contentos y dispuestos a tener a los pobres siempre con nosotros para instruirnos en la rectitud. O sea, parece que no era como el propósito erradicar esa desigualdad, ¿no? Porque a unos les daba como una ventaja, ¿no? O sea, sobre los demás, incluso para instruirse ellos mismos en rectitud, diciendo, pues, yo hago algo por ellos, ¿no? Dice, pero ¿qué esperanza hay para nosotros de salud y belleza como nación con este cáncer en nuestras entrañas, ¿no? O sea, igual nos apunta al tema de que esto debía cambiar, ¿no? Debíamos ocuparnos de este tema. Como ven, pues son varias reflexiones, ¿no? Que hace. Sí tiene un punto de conexión porque lo que está tratando de analizar es cómo él, como maestro, que va a asumir un puesto como de liderazgo en el que sí puede hacer cambios, ¿no? En el que sí puede de alguna manera erradicar algunas ideas incorrectas y también aportar a nuevas ideas que ayuden, ¿no? O sea, ese es como el hilo conductor, esas reflexiones que él hace, ¿no? Como para tratar de entender, pues sí, el desafío que tiene por delante. Vemos la parte 4 en el que él nos habla de la educación y la verdad. Y aquí igual él refleja una reflexión sobre la educación y su propósito en la vida humana, que ya lo comentamos, cuál es. Y aquí comienza citando al pedagogo alemán Diesterweg, quien afirmó que la verdad es la mayor motivación para el ser humano, impulsándolo a buscarla sin descanso en todos los rincones del mundo. Con esto, pues la conclusión lógica sería que en las escuelas se deben alimentar a los estudiantes con esa verdad. Sin embargo, él cuestiona si en estas instituciones educativas están verdaderamente alimentando a los estudiantes con la verdad o si están limitados a meros trozos de ciencia, de historia, de geografía. Esta es una cita. Acerrín que no puede echar raíces hacia abajo y dar fruto hacia arriba en el suelo humano. Y bueno, volvemos al punto, ¿no? De algo que ella misma trabajó en todos los años de investigación y de puesta en práctica, en el desarrollo obviamente de su filosofía. Lo que sí vemos es que ella buscaba justamente que esto volviera a la educación. Todavía, bueno, es que el relativismo ha sido desde siempre, ¿no? Pero ya como filosofía que se ha impuesto, pues no ha sido tan antigua, pero tampoco tan reciente, o sea, ya tiene un tiempo. Pero
aquí lo que vemos es que el tema de la verdad era algo importante, o sea, el conocimiento de la verdad, la búsqueda de la verdad le daba sentido a todo. Si se dan cuenta, las ciencias existen porque el hombre ha tratado de encontrar la verdad, ¿no? La verdad sobre muchos, y ahorita vamos a llegar a ese punto del creacionismo y del darwinismo, pero el hombre ha estado en esa búsqueda de la verdad y cuando el hombre pierda el sentido de buscar la verdad, pues prácticamente la educación ya no tiene un propósito. Entonces, lo que vemos ahora con este relativismo moral en el que ya no hay verdades absolutas es que tampoco se cumpliría el objetivo. O sea, realmente la educación que vemos ahora, que ya no persigue la verdad porque cada quien tiene su verdad y cada quien puede construirla, ¿verdad? Pues hace que el propósito, ¿verdad? Incluso de algunas materias como las ciencias, pues se pierdan. Entonces, aquí eso es algo de lo que él cuestiona, ¿no? En las instituciones. Bueno, voy a avanzar y dice, nada, dice el pedagogo Diesterweg, tiene más atractivo para el hombre que la verdad. Para encontrarla, el hombre vagará por tierras lejanas, por desiertos y montañas, explorará las profundidades de la tierra, trepará a los cielos. Ningún esfuerzo le parecerá demasiado grande, ningún obstáculo demasiado temible, ningún trabajo demasiado duro. Su alma tiene sed de verdad. Y dice, es una idea sugerente y la conclusión de que en las escuelas los niños deben ser alimentados con la verdad es evidente. Vamos a la siguiente parte, que es la que les comentaba que era un poquito más difícil en cuanto a que, pues nosotros sabemos que ella sí, no es que lo apoyara abiertamente y que dijera sí, sin embargo, ella logró reconciliar las dos cosas y aquí de hecho puse ahí unas anotaciones para que quede más claro en qué sentido. Bueno, aquí en cuanto a la parte 5 donde habla de Moisés o Darwin, la dicotomía en la educación, lo que ella o lo que este maestro en sus reflexiones critica es que había un excesivo enfoque religioso en las escuelas, pero era algo que realmente promovía una dicotomía, o sea, en el que solamente las cosas religiosas comprenden, por ejemplo, en este caso, la revelación de Dios, la palabra de Dios, pero no, o sea, todo lo demás de alguna manera no llegaba a tener importancia, ni estudio, ni peso en las escuelas. Lo que provocaba eso era un desequilibrio y se promovía esa dicotomía por lo mismo, ¿no? Entonces aquí vuelven a citar a Diesterweg, el pedagogo, él decía que en las escuelas, o sea, el gran tiempo o la gran parte del tiempo educativo en algunos sistemas escolares estaba ocupado por la religión. Y aquí es donde surge esta discusión, por lo menos en su mente, ¿verdad? Y de algo que él sí estaba como viendo en el desarrollo de la educación de su tiempo. La religión, por ejemplo, y otros campos de conocimiento tenían un conflicto, ¿verdad? Entonces, como lo veíamos hace un ratito, o sea, el hombre tiende a los extremos, ¿no? O lo quitan por completo, ¿no? O le dejan mucho tiempo, ¿no? O sea, como que no había ese equilibrio y eso es algo en lo que se medita en la lectura. El tema era que en ese afán de reducir la instrucción religiosa, prácticamente había una separación con la tradición y la sabiduría, ¿no? De la tradición que te aportaba, pues, las enseñanzas bíblicas, el tema de la religión, ¿no? Y lo que él podía llegar a ver en eso es que había una educación entonces superficial y fragmentada, ¿no? Superficial porque ya no ahondaba sobre los temas más profundos que le ocupan al hombre y por otro lado también fragmentada porque había un conflicto, o sea, ellos veían la parte de las ciencias, por ejemplo, con la parte de la religión como un conflicto. Entonces aborda aquí un debate entre las enseñanzas religiosas tradicionales y aquí es donde viene otra vez la representación de Moisés. Moisés representaba las enseñanzas religiosas tradicionales y Darwin representaba las teorías científicas modernas. Aquí el autor como tal, ¿no? El profesor, aunque les digo que para mí mucho esto debe ser o debió ser una reflexión propia de ella.
expresaba la aceptación tanto de Moisés como de Darwin. Y dice, no como un compromiso, sino como una creencia en que ambos, aunque de diferentes grados, expresaban verdades reveladas. Y aquí lo pongo. Porque esto, por ejemplo, ahorita ya es muy obvio para nosotros que es un ataque a la fe cristiana, ¿no? En su momento, lo voy a hablar en la siguiente diapositiva, porque lo que no quisiera hacer es justificar algo, ¿no? Lo que quisiera hacer es como presentar el hecho, pero lo que sí vemos es que, o sea, cuando tú presentabas como maestro o tratabas de reconciliar esas dos visiones, ¿no? En cuanto a, por ejemplo, las enseñanzas religiosas tradicionales con las teorías científicas modernas, los jóvenes, ¿verdad? Si tú querías transmitir una visión de ambas a los jóvenes, lo que iba a pasar es que las veían como cosas separadas, como cosas en conflicto. Entonces los jóvenes iban a tomar partido, ¿no? Y también lo que iba a pasar es que si el maestro no estaba debidamente fundamentado, iba a recibir el maestro, ¿verdad? Digamos, esta acusación o este cuestionamiento sobre su sinceridad, ¿no? O sea, la sinceridad del maestro de, entonces, ¿tú en qué crees? Entonces, en esa parte del texto se resalta la importancia de preparar a los estudiantes no solo para cumplir con obligaciones o deberes, sino también para vivir una vida plena y con propósito. Abogaba también por una educación que respetara esa tradición, pero que también fomente la creatividad y la sabiduría. También ahorita lo voy a explicar, guiando a los estudiantes hacia el desarrollo completo de su potencial humano. Y aquí la Winton Lee Grammar School, que es la escuela donde había sido nombrado como director, era elogiada por enseñar a los estudiantes con el corazón, enfocándose en prepararlos para disfrutar la vida, no solo para cumplir deberes o obligaciones, lo que implicaba formar a jóvenes que no solo sean intelectualmente capaces, sino también personas con integridad y carácter. Tiene que ver en cuanto a cómo es que fue reconocido el trabajo y la labor que ella realizó en las escuelas. O sea, estas escuelas en su momento sí fueron reconocidas por su Secretaría de Educación en Inglaterra como escuelas que cumplían con este propósito. Fueron escuelas modelo en su momento por esta última parte. Pero quiero retomar la parte de Darwin para que no quede suelta, y eso es que cuando habla aquí, por ejemplo, creencias en ambos, aunque en diferentes grados expresan verdades reveladas, ¿no? Tanto lo de Moisés como Darwin. Aquí vemos que lo que se percibe es que la verdad puede manifestarse en múltiples formas y a través de diferentes medios, ya sea la religión o la ciencia. Por ejemplo, hay verdades espirituales, ¿no? Hay verdades físicas, ¿no? También cuando una ley de gravedad se cumple, está cumpliendo una verdad, ¿no? Es una verdad. Cuando un principio que se deriva de alguna ley natural se cumple, lo mismo ocurre, ¿no? Se puede considerar como una verdad porque va a tener un cumplimiento, va a cumplir algunas condiciones que le sean impuestas y todo esto. Entonces, con esta idea vemos que no todas o sea, yo algo que me llegué a cuestionar en esto es que si esto no era como un relativismo, pensar que ambas, pero no, o sea, para que algo sea relativo, tiene que ser relativo no universalmente, ¿no? Sino como una postura, digamos, subjetiva o personal. Pero aquí lo que vemos es que no todas las verdades son igualmente válidas, ¿no? Importa la fuente de donde provienen, pero hay diferentes enfoques, ¿no? El enfoque religioso, en el que claramente la palabra de Dios es autoridad, y el enfoque científico, en el que se percibe que las mismas leyes de la naturaleza, ¿verdad? Confirman que hay pues un diseño, ¿no? Pero que este diseño tiene un cumplimiento siempre. Entonces también lo que decía de las leyes puede considerar como una verdad, y son válidas estas verdades, dice, dentro de su propio marco. Por ejemplo, en el marco de las ciencias, ¿no? Las teorías científicas, ¿no? Y ahí lo pongo como modernas, aunque ahorita ya no son modernas porque ya transcurrió tiempo, pero siguen siendo vigentes. La religión aborda preguntas sobre el por qué y el propósito, ¿no? Bueno, esto es algo que probablemente sí lo podemos considerar como algo cierto, aunque también vemos que la misma Biblia ha resuelto mucho de esta parte. Dicen, la Biblia no es un libro de ciencias,
pero contiene lo que el hombre necesita para su salvación. En ese sentido, la Biblia es suficiente, ¿no? Pero también hay revelación en la creación, y cuando el hombre se acerca a la creación y reconoce una ley, entonces aquí es donde viene la ciencia, que aborda el cómo y el mecanismo, ¿no? El cómo funciona y el mecanismo. Y quédense eso en la mente, porque justamente lo que traté de sacar aquí más adelante es que en la segunda mitad del siglo XIX, justo las teorías de Darwin sobre la evolución habían revolucionado completamente la biología y habían generado debate en la sociedad. Sí habían generado debate, porque recordemos que la sociedad, pues por mucho tiempo, tenía muy anclada la idea de la religión y quería, o sea, contestar todo absolutamente con ella, ¿no? Y es correcto, está bien, porque la Biblia es suficiente. Lo que vemos aquí es que esas ideas nuevas que surgieron de Darwin, ¿verdad?, entraron en controversia con las ideas del momento, pero estas ideas de Darwin fueron aceptadas en la comunidad científica. Ahorita, por ejemplo, ya tenemos otra información, ¿no? Tenemos información no me acuerdo si fue aquí en la misma comunidad, donde alguien comentaba que algo que había pasado con Darwin, a diferencia de otros científicos cristianos que en su momento también hicieron un trabajo de investigación sobre el creacionismo, por ejemplo, las ideas de Darwin fueron muy empujadas por un tema económico, ¿no? Porque tenía la posibilidad, ¿no? Tuvo quien confiara en sus ideas y quien apoyara estas ideas, y tuvo un empuje económico que lo posicionó como al frente, ¿no? De las teorías científicas que hablaban sobre el tema del origen del hombre y todo esto. Estas ideas de Darwin, ¿verdad?, tenían una evidencia empírica que las respaldaba. Y aquí voy a que esto era realmente confuso. No sé si ustedes han acercado a la teoría darwinista, cómo él dice que ocurrió, cuál es esa evidencia que respalda la evolución, pero son prácticamente difíciles de replicar. O sea, tanto el creacionismo, ¿verdad?, no se puede replicar, no podemos ponerle el método científico y volver a crear el mundo como la Biblia lo dice. Es por fe, ¿no? Sin embargo, hay mucha evidencia visual, incluso apelando al mismo sentido común, que nos hace ver que Dios pudo crear de la nada, pero no lo podemos replicar ahora para satisfacer, digamos, los requerimientos de la ciencia, ¿no?, del método científico, pero tampoco lo otro se puede replicar. Pero él hizo una obra así no tan detallada, porque obviamente no tenía tanto la parte de la experimentación, ¿no?, y de todo lo que conlleva el método científico, pero sí tenía muchas pautas que organizó en ideas y que se veían y lucían como una evidencia empírica. Entonces, esto por sí solo hizo que cambiara el enfoque que se tenía, ¿no? Incluso el enfoque crítico, dice, en las ciencias naturales. Lo que pasó en la época de Mason es que, pues ustedes saben que fueron contemporáneos, ¿no? Cuando él lanza estas ideas y lanza sus investigaciones y lanza todo, lo que pasó ahí fue que la comunidad científica respaldó su trabajo
Y lo que pasó también es que hubo una expansión en esa investigación científica, o sea, a partir de ahí hubo más, prácticamente la publicación de los trabajos que seguían apoyaban esta teoría de la evolución. Entonces, con ello vemos que esta teoría no solo cambió la biología, ¿no? Sino que influyó en diferentes campos, ¿verdad? Como la sociología, la psicología y la filosofía. Pues ya nada más imagínense el empuje que esto tenía y la imposición, la presión intelectual y cultural de la época, donde, por ejemplo, yo solamente hablando del trabajo que conocemos de Charlotte Mason, en el que aboga por un pensamiento crítico, pero ese pensamiento está nutrido, o sea, la razón se nutre con conocimiento y el conocimiento, justamente retomando el tema de la verdad, se nutre de la verdad, ¿no? Entonces, la sociedad no está paralizada, digamos, porque no es una entidad muerta, es una entidad viva, ¿no? El ser humano crece, las ideas, pues obviamente se van ampliando y lo que vemos también es que en la propuesta educativa que ella arroja, ¿verdad? Al niño se le da el fundamento de la verdad, ¿no? Y se le enseña también a observar, ¿no? A comprobar la verdad a través de la observación. Entonces, hubiera sido definitivamente muy reprobado incluso, o hubiera sido como un rechazo al progreso y a la modernidad si se oponen concretamente a las ideas que supuestamente y en ese momento estaban siendo respaldadas por toda la comunidad científica. Ahorita ya no toda la comunidad científica tampoco lo respalda, ¿no? Pero han habido años para que eso ocurra, para que puedas ver que no. Ahora, aquí cabe aclarar que ha habido y han, a lo largo del tiempo, personas que han sostenido el creacionismo, ¿no? Y que no han visto ese conflicto, pero el conflicto sí lo han visto, por ejemplo, con ideas que desafiaban el creacionismo bíblico, ¿no? Como la evolución. Entonces, por eso digo, no, yo no justifico nada, presento como es. Sí había una presión intelectual y cultural, y lo podemos percibir no solamente en la obra educativa de Charlotte Mason, sino en muchas otras obras, porque era lo que se estaba promulgando como la verdad, ¿no? Digamos, era lo que se estaba en su momento diciendo, esto es la verdad, este es el origen del hombre, esta es la evidencia empírica que se tiene y esto es lo que es. No, en su momento, bueno, en este mismo capítulo y en esta parte donde habla del tema de Darwin y de Moisés, dice el maestro, ¿no? En sus reflexiones. En relación con esto, debemos enfrentarnos a la actitud de la opinión pública con respecto a los libros sagrados. ¿Con qué Dios os ha dicho? Es la pregunta del momento, y probablemente lo será mientras el mundo perdure. Nosotros, o sea, siempre va a haber cuestionamiento, ¿no? Nosotros los que enseñamos, dice, debemos mantener convicciones inalterables a este respecto. Inalterables y por lo tanto nuestros fundamentos deben ser profundos, amplios y elevados, cubriendo y fundamentando cada punto de ataque. Debemos saber con absoluta certeza que aquí está la revelación y que por su pretensión de ser tal se basa únicamente en la evidencia interna, la calidad de lo que se revela, ¿no? Volvemos acá al punto de lo que estábamos hablando. Iba a haber un contraste de opiniones, ¿no? En este tiempo en el que el hombre quiere avanzar, ¿no? Hacia el tema de la ciencia y dejar atrás la religión, que fue algo no nada más con el darwinismo, sino con muchas otras filosofías, pero obviamente querían meter su cuchara en todo, ¿no? En las ciencias, en la psicología, ¿no? Con la psicología evolutiva, con un montón de cosas. Entonces, esto era algo claro a lo que ellos se enfrentaban, con que Dios os ha dicho, ¿no? Pero algo que mantiene bien, que es lo que les decía, era cuál debía ser la actitud del maestro, porque los jóvenes obviamente iban a decir, bueno, ¿de qué lado estás, no? Como si hubiera un conflicto real. Lo que ella trató de decir fue, a ver, podemos descubrir verdades, ¿no? Y no o sea, las verdades que al hombre le importan, todas las verdades que son importantes para el tema de lo que vimos, ¿no? De
de su propósito, de contestar el porqué, de cuál es el camino de salvación, todo lo espiritual, todo lo que compete a esta parte importante del hombre está contestado en la Biblia, ¿no? La religión abraza todas esas cuestiones del porqué y el propósito. Son verdades, pero también hay verdades que son visibles a través de la creación y por las cuales han llegado, ¿verdad? O se ha llegado a través de procesos como la observación, la experimentación y lo que la misma ciencia, ¿no? Y el método científico probablemente, ¿no? Y esa no deja de ser una verdad y no deja de ser divina tampoco, ¿no? O sea, no hay un conflicto. La dicotomía, digamos, proviene del hombre que quiere separar en compartimentos o que quiere hacer como esta separación forzada de las ciencias, como si las ciencias le correspondieran al hombre o al universo y la religión como si fuera para nosotros. Y eso es algo que sí vemos en esta propuesta educativa, ¿no? Nosotros creemos que Dios también se revela a través de la creación, la misma palabra de Dios lo dice, ¿no? Es ahí donde podemos verle también. Entonces, claro que aquí el cuidado y lo más, digamos, evidente es que el tema de la evolución, pues ahora se ha visto, ¿no? Claramente que fue un ataque a la fe cristiana, ¿no? Y bueno, también recordemos que Charles Darwin incluso había sido un protestante, no me acuerdo si ministro, un pastor, algo así. Entonces, obviamente, con esto en mente, pues no se desconfiaban de las ideas de Darwin, aunque ahora ya se pueden ver claramente el ataque directo al creacionismo bíblico, ¿no? Y gracias a Dios también que ahora ya se cuentan con muchos recursos que hacen una defensa del creacionismo. Incluso hay un libro que se llama La batalla por el comienzo, de John MacArthur, que habla de esto. Dice, aquí una vez más la historia se justifica por su veracidad con respecto a la experiencia humana. El sol se detiene, incluso ahora, para que terminemos nuestras acciones justas. El Jordán se abre ante nosotros en nuestras extremidades. Aquí tenemos ya sea por medio de hechos históricos o de fábulas luminosas, parábolas de nuestras vidas para ser discernidas espiritualmente. Y más aún, aquí tenemos una clave infalible para la interpretación de nuestros tiempos. Esto es por inspiración de Dios. Fíjense, así es como ella lo percibió, porque lo que habla la reflexión del maestro, vemos que encaja precisamente con lo que ella misma había elaborado en toda su propuesta. Entonces, el énfasis ahí. Dice la parte 6, que ya es la última parte, y esta dice que la responsabilidad del educador y la nueva escuela. La misión del educador, aquí, en las reflexiones finales del maestro, el maestro pues hace este análisis, ¿no? Y llega a conclusiones interesantes en cuanto a que no puede haber una separación de una dicotomía, ¿no? De todo. Entonces, le habla al maestro o él en sus reflexiones piensa que un maestro debe ser pionero y debe ser visionario, no solo para enseñar lo que ya es conocido, sino para explorar y descubrir nuevas posibilidades en el desarrollo humano. Aquí puse que pionero, en cuanto a esto, quiere decir que abre nuevos caminos, explora territorios inexplorados y busca constantemente nuevas formas de enseñar y aprender, ¿no? Algo a lo que podía adjudicarse, a lo mejor si ella se oponía del todo a ciertas presiones, como lo vimos, es que el hombre, pues en realidad está constantemente descubriendo, no es que el hombre ya lo sabe todo, no, el hombre puede llegar a comprender mejor, puede llegar a descubrir nuevas herramientas, puede llegar a descubrir nuevas leyes, ¿no? Y entonces, no, o sea, esa es la invitación, justamente a ser también visionario, que tenga una visión a largo plazo sobre el impacto de la educación o que la educación puede y debe tener en el desarrollo humano. Dice que esto requiere un respeto por la tradición, porque vemos que en ese mover humano en el que te vas al extremo, ¿no? O lo abandonas todo, ¿no? O es todo sobre lo ya conocido, ¿verdad? Entonces puedes perder ese equilibrio y lo que habla en esta reflexión es que
el hombre debe tener una apertura, ¿no? Una apertura sin quitar la tradición, o sea, sin desanclar al hombre de su fundamento inicial o lo más importante para él. Entonces, también en esa misma conclusión vemos que la educación debe ser una forma de vida, en el que no es la educación solamente el medio para llegar a un fin, es decir, para ganarse la vida, para prepararse para la vida, sino que más bien es un proceso continuo de crecimiento y de mejora. La verdadera educación, dice, es un camino de vida que guía al individuo en la búsqueda de conocimiento verdadero y desarrollo integral, tanto en lo intelectual como en lo moral. Y aquí vemos cómo pues no hay una separación, ¿no? Yo creo que aquí se llega al punto final del principio 20 que encontramos, en el que no hay una separación, ¿no? La educación es divina, sus leyes, todo. El conocimiento es de Dios, Dios es el supremo educador de la humanidad y en algún momento estoy segura que ya, como lo vimos, recibió esa inspiración de Dios, ¿no? Darwin recibió esa inspiración de Dios porque para allá, cuando alguien encontraba una verdad, estaba siendo inspirado por Dios. Sin embargo, bueno, pues ya el tiempo avanza y lo que vemos es que realmente fue un ataque, ¿no? Fue un ataque a la fe y fue un todo, ¿no? O sea, el tema del darwinismo y de la evolución del hombre, ¿no? Para desafiar la versión o lo que encontramos en la escritura sobre la creación del hombre, el tema de luego tratar de interpretar la psique o la psicología humana a través también del proceso evolutivo, ¿no? Algo que hace resonar y le da importancia al principio 1 y 2 de la pedagogía. O sea, todo eso en la suma, no era lo único, en la política era lo mismo, en todas las fases del hombre y en todas las esferas del hombre estaba sufriendo este ataque. Obviamente ya lo veía en su tiempo y yo me pongo en su lugar, ¿no? Probablemente, y sin justificar, probablemente lo que se podía percibir a lo mejor ni siquiera era la imposición, sino se descubrió esta verdad, ¿no? Y tú estás consciente de que el hombre está en búsqueda de la verdad y ves que bajo esta visión de que el conocimiento proviene de Dios, que Dios es el educador de la humanidad, el maestro supremo, ¿no? Pues obviamente no le ves un peligro, ¿no? Entonces, bueno, algunas otras citas que tomé. Dice, una vida animada, o sea, este debería de ser como un fruto de la educación. Una vida animada y llena de fervor es lo que es lo que se necesita, perdón. Y mientras el nuevo tiempo lleva consigo el conocimiento del pasado, o sea, el nuevo tiempo es el futuro, ¿no? Dice, lleva el conocimiento del pasado, o sea, no se desancla, no perdemos esa ancla firme en la verdad que ya tenemos, en esa sabiduría. Dice, y el presente, el maestro debe hacer todo lo posible para asegurar el futuro, ¿no? Dice, aprendemos para la vida, no para las escuelas. Dice, ningún alma, una vez expuesta al toque de la ternura divina, puede irse y olvidar. Justo, bueno, en el marco de lo que estaba hablando sobre Darwin y sobre Moisés y todo, habla de la importancia de no desanclar la religión de la educación. De hecho, por eso puse estas citas, porque esa es la conclusión a la que llega el profesor al final. Y, y es interesante, pues, leerlas. Dice, en cuanto a todas las angustias de la vida, las miserias de la mente afligida, los retorcimientos del cuerpo doliente, ¿quién encontrará su dolor intolerable cuando piensa en la cruz? O sea, simplemente la importancia de mantener la religión en la educación, porque la educación es divina. Empezamos a ver que la educación es la sierva elegida de la religión y obtenemos vislumbres estimulantes de la estatura del hombre perfecto, posible para la humanidad redimida, ¿verdad? Aquí siempre, o sea, me gusta el enfoque es Cristo, el enfoque es la cruz. Para terminar esta sección, puse esta cita que me parece importante, que dice, revelemos a los ojos de la juventud la visión de la infinita belleza. Y si se dan cuenta, belleza está con mayúscula porque se refiere a Dios. Dejemos al descubierto el corazón de la juventud
de la juventud a los atractivos de la ternura irresistible, nuevamente con mayúscula. Hagamos que el joven sepa, por su propio conocimiento íntimo, que los pensamientos de Dios son más amplios que las medidas de la mente del hombre y el corazón del Eterno es maravillosamente bondadoso. Y eso es una referencia al himno, hay una amplitud en la misericordia de Dios. Dice, y todos los demás conocimientos, relaciones y hechos de la vida se resolverán por sí solos. Solo así es posible vivir con alegría, con un propósito, con diligencia. O sea, al final cierra esta cita, pues concluyendo digamos, la reflexión final que hace el maestro, ¿no? No podemos desanclar al hombre, es preciso, es necesario que el hombre esté expuesto a la belleza, a la ternura de Dios, y es eso, justamente, ¿verdad? En el que todo lo demás, conocimientos, relaciones, hechos de la vida, se van a resolver por sí solos. O sea, eso es como lo importante. Por eso yo creo que concluyo esto, pues volviendo al punto de que la educación o el fin principal de la educación es el conocimiento de Dios, ¿no? Todo nos conduce a esto y cuando conocemos esto realmente tenemos la capacidad para encontrar el conocimiento en todas las demás relaciones. En cuanto a las conclusiones finales, el valor del pasado. Dice, pero el pasado nos ofrece sus tesoros acumulados de sabiduría y experiencia, ¿no? Es como la primera conclusión a la que llega. En segundo lugar, el deseo de la continuidad. Dice, y desearíamos que nuestros días estuvieran unidos entre sí por la piedad natural. ¿Sí? O sea, ese puente que nos conecta con las generaciones pasadas en cuanto a justamente el valor que nos ofrece la sabiduría, pero también la experiencia. No nada más la sabiduría, sino también la experiencia. Luego viene el peligro de ruptura con el pasado. Dice, pocas cosas podrían ser más desastrosas y por desgracia pocas son más inminentes que una ruptura repentina con las tradiciones del pasado, ¿no? Estas son citas que también están ahí en la lectura. Luego dice la importancia de preservar los lazos generacionales. Dice, tejamos suavemente los lazos que nos unen a la generación que se está extinguiendo con demasiada rapidez, se están desvaneciendo, ¿sí? Igual, ¿no? Tenemos que preservar esos lazos. Reflexión sobre la calidad de las generaciones pasadas. Dice, sin pensar en deslealtad hacia nuestros días más sinceros, tal vez algunos de nosotros sintamos que los hombres y mujeres cultos de las décadas centrales del siglo pasado tenían más amplitud y dulzura. En cualquier caso, un humor más delicioso que el que percibimos en nuestros contemporáneos, ¿sí? Hay muchas cosas de calidad en las generaciones pasadas que nos convendría preservar para estas generaciones. El 6 es importancia de recopilar y preservar la sabiduría. Y ahí igual dices, bueno, que recopilemos con tierna reverencia los fragmentos de su perspicacia y experiencia que se nos presenten, ¿verdad? Igual, tenemos nosotros una labor, ¿no? Si queremos igual que la generación que viene tenga continuidad con la nuestra, pues tenemos que recopilar. Y dice, con tierna reverencia, todos los fragmentos de la perspicacia y experiencia que se nos presenten. Tenemos que hacer también esa labor. Yo creo que probablemente esta generación no ha tenido tanto ataque, o sea, ha tenido mucho ataque, pero no se han levantado, digamos, personas que estén ahora, no sé, hablando fuerte sobre temas, por ejemplo, de política, de educación, pues Dios mediante, ¿verdad? Se levanten y ya ha habido grupos, pero todavía hasta ese punto los grupos son pequeños, ¿no? Pero como tal no ha habido pues esos líderes con visión, ¿no? Que se hayan levantado para defender la verdad. No generalizo, pero todavía no se manifiesta como en su tiempo era muy notorio que, por ejemplo, Montessori estaba haciendo teoría educativa y estaba abriendo escuelas, y Waldorf igual, y Charlotte Mason en su medida, ya sabemos por qué, ¿no? Porque hablaba de algo que para la época ya estaba siendo completamente cuestionado, y luego así en general, ¿no? Entonces conviene que exista un cuerpo, ¿verdad?, que mantenga esa preservación de lo que de la sabiduría que han tenido las generaciones pasadas.
Y al final dice ser como un dueño de casa. Dice, pues desearíamos ser cada uno de nosotros como un dueño de casa que saca de sus tesoros cosas nuevas y cosas viejas, ¿no? Esto igual, o sea, no podemos resistirnos a un avance, ¿no? Sin embargo, debemos tener, o sea, si tenemos, yo creo como lo habíamos visto ahorita en la autoridad, si tenemos un ancla bien establecida, ¿no? Si tenemos el principio claro, ¿verdad? Nosotros sabemos qué debemos mantener y qué debemos sacar, ¿no? Entonces, dice, debe ser como dueño de una casa. El maestro tiene que saber qué preservar y qué tirar, ¿no? Qué cambiar, qué modificar, pues para que su casa esté en orden, su casa esté bien, sea adecuada, ¿no?